Buenas tardes a todas y a todos, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a estudiar estructuras de Lewis y geometría molecular de una molécula en específico, que vamos a verla más adelante. A modo de introducción a esta clase hay ciertas definiciones y ciertos términos que debemos conocer, así que vamos a verlas. Las moléculas, ¿qué son las moléculas? Por definición, las moléculas son la agrupación definida y ordenada de átomos, es decir, cuando tenemos dos o más átomos que se unen, ¿cierto?, por enlaces, tenemos una molécula. Enlaces, ¿qué son los enlaces? Tenemos tres tipos de enlaces que son uniones. Tenemos los enlaces iónicos, que son uniones entre un elemento no metal y un metal. Tenemos los enlaces covalentes, que son la unión entre dos no metales. Y tenemos los enlaces metálicos, que son la unión entre dos metales. Sabiendo esto, podemos estudiar la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último orbital de cada átomo. Ahora, recordemos que los electrones tienen una carga negativa. Entonces, entre ellos se repelen, es decir, quieren estar lo más lejos posible. Para esto llega nuestra teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Llega para minimizar estas repulsiones en la geometría molecular, ¿cierto?, variando los ángulos de nuestros enlaces de la molécula, cosa de que queden lo más lejos los electrones unos de otros. Ahora nos vamos de lleno a nuestra molécula que vamos a estudiar el día de hoy, que es el fluoruro de arsenio y litio, LiAsF4. Si analizamos nuestra molécula, nos damos cuenta que tenemos litio, que es un no metal, un arsénico, que es un semimetal, el cual reacciona como un no metal, y el flúor, que es un no metal. Recordemos lo que acabamos de ver en la introducción sobre los enlaces. Los metales con los no metales forman enlaces iónicos. Los enlaces iónicos ceden o reciben electrones, pero no los comparten. También tenemos los semimetales, los que reaccionan como un no metal, o sea, un no metal con otro no metal, que formaban enlaces covalentes. Sabiendo esto, nos vamos, ¿cierto?, a la estructura de Lewis. Para formar nuestra estructura de Lewis, debemos conocer los electrones de valencia. Así que vámonos a la tabla periódica y busquemos nuestros elementos. El litio tiene un electrón de valencia, ¿ya? Recordémoslo. El arsénico tiene 5 electrones de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Ahora, para formar la estructura de Lewis debemos cumplir con una regla que es la regla del octeto. Esto quiere decir que cada átomo pueda completar su último orbital con 8 electrones. Esto para formar mayor estabilidad. Vámonos ahora, ¿cierto?, a nuestra molécula. ¿Qué pasa? Que tenemos el litio, que recordemos que era un metal que formaba un enlace iónico, así que lo vamos a dejar al ladito por un momento y nos vamos a ir con el resto de los elementos. Tenemos un arsénico y 4 flúor. Al tener solo un arsénico, entonces va a ser nuestro átomo central y los 4 flúor van a estar enlazados, ¿cierto?, a este átomo central. ¿Qué pasa? El arsénico tenía 5 electrones de valencia y el flúor tenía 7, que los vamos a representar con estos puntos morados. Ahora debemos reorganizar estos electrones, cosa de que se cumpla con la ley del octeto, ¿ya? Ahora, el litio cedía un electrón. Así que vamos a ceder ese electrón y nos vamos a dar cuenta que ¿qué pasa aquí? Ya reorganizamos nuestros electrones para que se formaran
para que cumplieran con la ley del octeto. Ahora tenemos líneas. Estas líneas van a ser enlaces. Estos enlaces simples están formados por 2 electrones, que era lo que ya estaba aquí, pero ahora son un enlace, o sea, comparten esos electrones. Y el litio, ¿cierto?, le cedió un electrón al arsénico. ¿Qué pasa? Que si nos damos cuenta, los flúor cumplen con la ley del octeto. Tenemos 8. Entonces, este flúor cumple con esta ley, este flúor también, y así los 4 flúor cumplen con la ley del octeto. Pero si nos ponemos a contar cuántos electrones tiene el arsénico, contado el que le cedió el litio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 electrones. ¿Ya? ¿Qué pasa si se supone que debíamos tener 8? Existen excepciones. Ya, y el arsénico es una excepción a la ley del octeto, ya que éste puede recibir hasta 10 electrones en su último orbital. Ahora nos vamos, ¿cierto?, con nuestra estructura de Lewis lista. ¿Qué pasó? Nos queda, ¿cierto?, que el arsénico tiene sus 10 electrones y los flúor tienen sus 8 electrones. El litio, al ceder un electrón, perdió un electrón, es decir, que quedó con carga positiva. Y nuestra molécula recibió un electrón, entonces quedó con carga negativa, ya que recordemos que los electrones tienen cargas negativas. Ahora vamos a calcular nuestra carga formal, que según Raymond Chang es la diferencia de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo en una estructura de Lewis. En la práctica, ¿cierto?, es la resta entre los electrones de valencia que vimos en la tabla periódica y los electrones que contamos ahora en la estructura de Lewis. Esa resta va a ser la carga formal. Vayamos, ¿no es cierto?, a nuestra molécula. El arsénico tenía 5 electrones de valencia originalmente. Si nosotros ahora contamos solo los que están alrededor del arsénico, sin contar los que tenemos en extra en el enlace, tenemos 6 electrones. Entonces esto nos da -1. Los flúor siguen teniendo 7, entonces nuestra resta nos da 0. La suma total, ¿cierto?, de nuestra molécula va a ser -1. Si nuestra molécula fuese neutra, entonces sería 0. Pero como recibió un electrón, tiene carga negativa, es -1. Lo mismo pasa con el litio. Como se dio un electrón, tiene carga positiva, entonces nos queda con +1. Ahora sí, nos vamos a la geometría molecular. Recordemos la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, ¿cierto?, que vimos en un inicio. Nos va a ayudar a reconocer cuál es la geometría molecular de nuestra molécula. Para eso, esta teoría nos da una guía, ¿ya? Si nos vamos a nuestra molécula, el A va a representar nuestro átomo central, que es el arsénico, que tenemos 1. El X va a representar los átomos que están enlazados con nuestro átomo central, que son 4. Y el E va a representar los pares de electrones que no están enlazados. Esto es 1. Nos queda AX4E1. Si nos volvemos a nuestra tabla, esto es el balancín. ¿Cómo se ve el balancín? Aquí lo tenemos. El balancín, ¿cierto?, nos queda con 90 grados entre estos átomos y 120 entre estos de acá. Esto porque los electrones que no están enlazados tienen mayor repulsión con respecto al resto de los electrones, ¿ya? Así que esta es nuestra geometría molecular y
nuestra molécula, sabemos que queda con carga negativa por el electrón que recibió, entonces es una molécula apolar. Esta ha sido toda la clase de hoy de estructura de Lewis y geometría molecular. Espero te haya podido quedar claro y lo hayas podido entender todo. Nos vemos en una próxima vez. Que estés bien.